el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Rogando por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, damos inicio a un nuevo capítulo de Fátima, misericordia y justicia. Resultará muy interesante analizar algunos detalles del 13 de octubre de 1962, primer y decisivo día de trabajo del concilio. Como es de público conocimiento, Sor Lucía dijo que el tercer secreto debería revelarse a más tardar en 1960, ya que a partir de ese momento sería más claro. La definición de esta fecha viene de la misma Madre de Dios. Esto respondieron claramente Sor Lucía y el obispo de Leiria al canónigo Casimir Bartas, quien los interrogó el 17 y 18 de octubre de 1946. ¿Qué acontecimientos importantes desde el punto de vista religioso tuvieron lugar en este lapso de tiempo? Evidentemente, el Concilio Vaticano II, y no se encuentra ningún otro acontecimiento de importancia comparable. El concilio dio a la Iglesia, al inicio de la década de los 60, un cuño completamente nuevo. Se inició recién en 1962, pero los preparativos comenzaron antes. El 5 de enero de 1960, el Papa Juan XXIII estableció con el motu propio Superno Dei Nutu la comisión preparatoria para el concilio, que debía elaborar las primeras propuestas para los textos conciliares. Nuevamente, una fecha elocuente. El primer día de trabajo del concilio, la primera congregación general, tuvo lugar el 13 de octubre de 1962. Esto, sin embargo, no fue planeado, ya que el comienzo oficial del concilio estaba fijado para el 11 de octubre con una misa papal de apertura, y ciertamente no se tenía la intención de celebrar un concilio en el espíritu de Fátima. El 13 de octubre de 1962 tiene además otra connotación. Representa el día de la primera victoria de la fracción de los liberales progresistas sobre los obispos conservadores del concilio. Consiguieron el aplazamiento de las elecciones de los miembros de las 10 comisiones conciliares y la modificación de la lista de candidatos preparada por Roma. Todo en sentido de los intereses de los liberales. Esta modificación fue lograda por la intervención del cardenal Lienard, quien tomó la palabra sin haber sido autorizado para ello por parte de los moderadores. Era una especie de rebelión que luego fue apoyada por el cardenal Frings, quien intervino igualmente en ese momento, rompiendo el procedimiento oficial de la sesión. Inmediatamente después de esta primera y doble victoria, aparentemente todavía el 13 de octubre, se preparó la segunda victoria de los liberales. Reunidos los 10 presidentes del concilio, los cardenales liberales Frings, Lienard y Alfrink exigieron que el esquema preparado sobre la liturgia, que entre los distintos esquemas había resultado ser el más progresista, fuese tratado en primer lugar. Los textos de las 4 constituciones dogmáticas les parecían demasiado conservadores y tenían la esperanza de poder aún modificarlos sustancialmente. Así, el 13 de octubre tiene una importancia decisiva en la historia del concilio. Se suma además otro acontecimiento histórico de índole político en este mismo momento. Justamente
un día después de iniciadas las sesiones de trabajo del concilio, se produjo un hecho que debió representar una seria advertencia: la crisis de Cuba, que mostraba como inminente el peligro de una guerra mundial a través de una agresión rusa. La crisis cubana comenzó exactamente el 14 de octubre de 1962, cuando un avión norteamericano U-2 de reconocimiento detectó en Cuba misiles rusos que estaban apuntados hacia los Estados Unidos. Esto debió haber sido advertencia suficiente a los padres conciliares para que abriesen bien los ojos frente al peligro de Rusia y la expansión del comunismo. Sin embargo, la ideología comunista, el más grave y funesto error que azotó al siglo XX, no sería condenada por el Concilio Vaticano II, y ello debido a razones de ecumenismo y diálogo. Esto tuvo graves consecuencias. No se condenó ningún error, y con ello quedó abierta la brecha para la infiltración de las progresistas ideas teológicas postconciliares, las cuales provocaron la crisis de fe por la que transitamos actualmente. Así, los días 13 y 14 de octubre de 1962, una doble amenaza se conjuga. Por una parte, amenaza de una crisis interna de la Iglesia al incorporar los documentos progresistas del concilio, ideas que tienden a un quiebre con la tradición y a un alejamiento de la verdad, revelada por su divino fundador Jesucristo. Por otra parte, una crisis externa con la amenaza de una punitiva guerra mundial. Semejante amenaza de crisis interna de la Iglesia en forma de una crisis global de la verdadera fe había sido dada a conocer a los pontífices a través del mensaje de Fátima, específicamente la segunda parte del tercer secreto. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Con esta frase, tomada de la cuarta memoria de Sor Lucía, se subentiende que no en todas partes será conservada la integridad de la doctrina católica. Así, con estas palabras, la actual crisis de la fe fue anunciada por la Santísima Virgen y al respecto le cabe una enorme responsabilidad a la jerarquía de la Iglesia. ¿Podemos hablar entonces de una infiltración comunista? La crisis de la Iglesia Católica desatada por el concilio se había preparado, sin embargo, desde mucho tiempo antes. En lo que es conocido como el segundo secreto de Fátima, la Santísima Virgen había advertido: si se hace lo que yo os diré, muchas almas se salvarán. Rusia se convertirá y se tendrá la paz. Si no, ella propagará sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. El Papa Pío XI había sido informado del pedido de consagración en los años 1930 y 1931, pero, como ya se ha mencionado, se negó a realizarla. Las funestas consecuencias de este rechazo no se hicieron esperar. En efecto, ya en tiempo de la Guerra Civil Española, se produjo una fuerte infiltración comunista en la Iglesia. Si el veneno comunista pudo penetrar hasta la jerarquía eclesiástica, es porque los papas desoyeron a la Madre de Dios. Al respecto, algunas citas del boletín de la Asociación Noel Pinot del año 74, comillas: pero lo que vino después fue aún peor. Durante estos años, Moscú comenzó a ordenar a todos los partidos comunistas del mundo que infiltraran los seminarios católicos. En Francia, esta infiltración comenzó en 1936, como lo atestigua Henri Barbé. En Le Figaro, famoso diario conservador, había una columna anticomunista que estaba firmada por XXX, y en la cual se publicaba aquello que en L'Humanité
otro connotado diario, se callaba a los lectores. La mayoría de los artículos eran escritos por Henri Barbé, un convertido ex líder del aparato comunista internacional. Uno de estos artículos daba información acerca de la política del partido, que databa de 1936 y que consistía en que jóvenes militantes comunistas entraran a los seminarios sacerdotales. Esta política de infiltración fue practicada en gran escala. En 1949, Pío XII admitía que, según lo que él sabía, había aproximadamente 2000 sacerdotes que habían sido infiltrados en la iglesia por los comunistas. Y 10 años después, la Policía de Investigaciones de París calculaba que solamente en Francia había 300 sacerdotes que se habían infiltrado en la iglesia y que pertenecían al Partido Comunista. A la luz de estas informaciones, se entiende mejor cómo fue posible la política de concesiones a cualquier precio frente al comunismo, la cual se conoce bajo el nombre de política hacia el este y que fue practicada por Juan XXIII a partir de 1960, año en que debía ser revelado el tercer secreto. Como fruto de enormes concesiones, Juan XXIII obtuvo solo un notoriamente burlesco gesto de buena voluntad, a saber, la liberación del arzobispo de Lvov, Ucrania, Monseñor Joseph Slipyj, desde el Gulag y su traslado al oeste. Justamente este arzobispo, quien fue elevado a cardenal en 1965, se convertirá en el grano de arena que va a entorpecer el funcionamiento de la bien aceitada maquinaria de la política hacia el este vaticana. El cardenal Slipyj no cesaría hasta su muerte de oponerse pública y oficialmente a esta política. Luigi Marinelli confirma estos datos. Comillas. La amenaza comunista fue subestimada durante el pontificado de Pablo VI. Lenin era partidario de que un secretario del Partido Comunista en un Estado católico, si se daba el caso, debía incluso tomar el hábito franciscano para cumplir su misión. En el año 1935, los servicios secretos informaron que aproximadamente 1000 estudiantes comunistas se habían introducido en los seminarios y noviciados de Europa Occidental, donde fingían llevar una vida religiosa y se preparaban para ser sacerdotes. El partido pretendía ubicarlos posteriormente en los centros vitales de la Iglesia. El fenómeno se extendió más y más hasta que en los años 60 y 70 se produjeron fuertes disputas en los seminarios y noviciados entre los sacerdotes obreros y los otros. Además de esta infiltración de los años 35-36, tuvo lugar una segunda ola después de la guerra. Su Excelencia Monseñor Bernard Fellet, durante una conferencia de la Fiesta de Cristo Rey en 1998, informó: si la Iglesia se encuentra en una situación como la de hoy, es entonces debido a la penetración en ella de los poderes, o más bien de los enemigos, que también actúan en la sociedad, masones, comunistas, progresistas. La OTAN preparó en 1974 un informe secreto en el cual estima que la fuerza secreta de la KGB, que ha penetrado en la Iglesia, es decir, en la jerarquía de la Iglesia, asciende a 3000 individuos. 3000 agentes en la jerarquía de la Iglesia. Hans Graf Huyn explica cómo la Iglesia ortodoxa, las distintas comunidades religiosas en el este, las iglesias protestantes y especialmente el Consejo Mundial de Iglesias fueron infiltrados por los comunistas después de la guerra. Respecto de la Iglesia Católica, informa, comillas, el Congreso Mundial Comunista realizado en Moscú en 1969 califica a la Iglesia Católica como un objetivo principal para la infiltración soviética. La Iglesia Católica
y algunas otras religiones se encuentran en una crisis ideológica que estremece sus concepciones y estructuras establecidas durante siglos. En algunos países se desarrollan actividades y obras en colaboración entre los comunistas y las grandes masas democráticas de los católicos, como también con los simpatizantes de otras religiones. Su diálogo acerca de problemas tales como guerra y paz, capitalismo y socialismo, neocolonialismo y países en desarrollo ha alcanzado gran actualidad. Sus acciones conjuntas en contra del imperialismo, en favor de la democracia y del socialismo, revisten cada vez mayor importancia. Los comunistas están convencidos que justamente siguiendo este camino de amplios contactos y de acciones conjuntas, la gran masa de fieles será una fuerza activa de la lucha antiimperialista y en la realización de profundas transformaciones. Acerca del trabajo de los grupos PAX en Europa Occidental, Pierre de Villerest informa: sus agentes ya están trabajando en Francia, Bélgica, Suiza, Holanda y Alemania. Aquí se trata de comunistas que han entrado a las órdenes religiosas por instrucciones del partido o de sacerdotes que se han convertido secretamente al comunismo o de periodistas y escritores. Esta lenta penetración de las iglesias, que pretende una descomposición desde adentro y una revisión de sus dogmas fundamentales, está acompañada de un trabajo subversivo que tiene un claro carácter de espionaje. El núcleo oculto es envuelto por círculos concéntricos progresivamente más estrechos. En el borde más externo se trata solo de campañas por la paz, de la liberación de los pueblos, de la disolución de los bloques, etc. Más adentro actúan organizaciones de especialistas en cuestiones religiosas. Estas deben ganar la confianza del clero superior e inferior, hacer fichas de los cardenales, obispos, sacerdotes, comunidades y agrupaciones, rastrear a posibles agentes y denunciar a los peligrosos fascistas y otros integristas. Finalmente, en el centro, se encuentran las verdaderas redes de espionaje. A la actividad del Servicio de Informaciones del KGB soviético corresponde también el intento de penetración del núcleo de la Iglesia Católica, el Vaticano. Los ocultos intentos de infiltración del movimiento PAX en Francia, no obstante, se hicieron públicos en 1964, aunque inicialmente los obispos hubiesen rechazado toda crítica a este movimiento. Jean Husset, gran luchador por la realeza social de Jesucristo, cita el siguiente resumen de un instructivo para estos sacerdotes espías. Comillas: nuestros camaradas seguirán las directivas del jefe del partido y deberán encontrar la forma de entrar en el corazón mismo de cada iglesia. Se pondrán al servicio de la nueva policía secreta y desarrollarán una efectiva labor en el núcleo de todas las actividades eclesiásticas. Desencadenarán un ataque en gran escala, darán todo de sí, incluso invocarán la ayuda de Dios y para lograr su objetivo formarán un frente común y se servirán del gran encanto femenino. Para alcanzar este objetivo, para dividir las iglesias desde dentro y para poner en oposición a las distintas organizaciones eclesiásticas, la organización del partido ha acordado 9 puntos que conciernen los servicios del partido en el exterior. Cierre comillas. El 18 de agosto de 1962, como ya se ha mencionado en el párrafo sobre Pablo VI, se llegó a un acuerdo con un mediador del Patriarca de Moscú, leal al gobierno. Como producto de esta negociación, el Concilio Vaticano II no condenó el comunismo e incluso se llegó hasta el extremo de no querer condenar absolutamente nada, lo cual propició el cambio de rumbo de la Iglesia. Con esta exposición, no pretendemos decir que todo el mal en la Iglesia provenga únicamente de espías infiltrados en ella. Para remitirnos a una imagen, podríamos decir que es como una enfermedad. Si por un enfriamiento del organismo, esto es, tibieza en la espiritualidad, abandono del fervor en la vida de oración y del espíritu de penitencia y sacrificio,
han bajado las defensas del cuerpo, entonces se puede originar una seria infección por bacterias, esto es, infiltración de herejías y de las hostiles ideas masónicas y comunistas, la cual originará una enfermedad grave. La actual crisis de fe es básicamente producto de una crisis de la Iglesia que surge desde dentro y no de un ataque externo, pero innegablemente ha sido provocada en una considerable medida por falsos sacerdotes, lobos disfrazados de oveja que, como malignas bacterias, infectan hasta la cumbre misma de la Santa Iglesia, cuerpo místico de Jesucristo, el cual, a pesar de ser indeleble por su esencia, es, en sus miembros y en su parte visible, susceptible de ataques del adversario de Dios y de sus cómplices. Tampoco hay que negar ni subestimar la infiltración masónica y su influencia en la Iglesia. La virulenta crisis actual, como ya se ha dicho, es consecuencia de la influencia protestante, masónica y comunista. León XIII publicó ya en el siglo XIX los planes de los Carbonari masónicos, quienes ya durante el transcurso de ese siglo pretendían infiltrarse en la Iglesia hasta el punto de conseguir la elección de un papa que representara sus ideas, aunque sin pertenecer directamente, por cierto, a su sociedad secreta. Podríamos afirmar que la infiltración hoy tal vez ni siquiera es necesaria desde un punto de vista operativo. La infiltración doctrinal, la confusión doctrinal, más bien dicho, que reina hoy en día entre muchísimos sacerdotes y obispos de la Santa Iglesia, dan cuenta de que esa infiltración ya dio sus frutos de largo plazo. Muchos sacerdotes que piensan ya no como católicos, sino como hombres del siglo, adaptados a las ideas políticas, a las visiones religiosas antropocentristas de nuestra época, en el mejor de los casos, o incluso ya siendo abiertamente apóstatas, renegando de los aspectos más básicos de nuestra fe. En el próximo capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia, la inédita segunda parte del tercer secreto. Que la Virgen Santísima nos ampare y, elevando plegarias al cielo, pedimos que el Inmaculado Corazón de María triunfe y que su santidad el Papa realice la consagración de Rusia según lo pidió el cielo. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, Misericordia y Justicia. En Convicción Radio.